Pues bienvenidos a esta mesa redonda sobre los impactos de la inteligencia artificial y la ciberseguridad en las pequeñas y medianas empresas y grandes empresas en el territorio. Para mí es un placer poder moderar esta mesa. Mi nombre es Sergio Hernández y soy el presidente de Secartis. Y hoy vamos a hablar del impacto, la automatización de los procesos y la mejora en la decisión de las tomas de decisiones con los datos que vamos a analizar, los retos que tenemos a nivel de ciberseguridad principalmente, y vamos a tener un objetivo, creo, común durante toda esta mesa redonda, que va a ser la de compartir experiencias, ver cuáles son las barreras, cuáles son los obstáculos y cómo podemos batirlos. Entonces, me vais a permitir, porque tengo unos ponentes en la mesa de mucho talante, con lo cual tienen un currículum muy, muy grande. Entonces, empezando por el final, os presento a Pere Condom. Actualmente es el director del área de análisis estratégica de la Dirección General de Industria de la Generalitat de Cataluña, con experiencia en la gestión de investigación, transferencia de tecnología y creación de empresas tecnológicas. Ha sido el director de parques científicos y tecnológicos de la UPC y de la Universidad de Girona y director de emprendeduría a la Generalitat de Cataluña entre 2014 y 2019. Ha publicado el libro de Ciencia y Tecnología y Startups, es ingeniero industrial y también doctor con una tesis sobre transferencia de tecnología. Ha llevado a cabo diferentes investigaciones y servicios de consultoría sobre las políticas públicas de innovación. Pasando al señor Jaume Saltó. Jaume Saltó es fundador y CEO del Grupo Saltó y presidente de la Cámara de Comercio de Lleida, un profesional con amplia experiencia en la gestión empresarial y el desarrollo económico local. Jaume lidera proyectos de desarrollo de soluciones con tecnologías 4.0 como la robótica social, la inteligencia artificial, Big Data y mucho más que nos va a poner sobre la mesa. Es un decisor firme de la digitalización en las pymes y ha impulsado diferentes iniciativas orientadas a mejorar la competitividad de empresas a través de la tecnología. Siguiendo nos sigue Daniel Salvat como CEO de Ametlle Origen. Es ingeniero superior por la UAB, tiene un máster en gestión y un MBA y lleva 3 años en el cargo de CEO. Nos acompaña también Ángel como dentro de CITEP, ¿vale? Es doctora en física y máster de SADO con 32 años de experiencia en el sector. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos aquí a Félix Hernández como ingeniero superior de telecomunicaciones y MBA por ESADE con más de 25 años de experiencia en el sector, en múltiples áreas y responsabilidades y fundamentalmente ligado a los servicios digitales dentro del grupo Telefónico. Entonces, una vez presentados los miembros de la mesa, y por favor, sentiros cómodos en este ambiente que tenemos tan relajado de hacer cualquier pregunta y cualquier tema. Entonces, yo quería lanzar quizá una primera pregunta, y esa primera pregunta podemos tener quizá una visión del ámbito público y ámbito privado, ¿vale? Que serían los pasos que está siguiendo la industrialización en Europa, ¿vale? Y catalana, por liderar la transformación digital. Entonces, si quieres empezar, Pera, a explicarnos un poquito. Ah, sí, me escucháis, ¿eh? Funciona el micro, perfecto, gracias, un placer estar aquí, un placer compartir ideas con el resto de miembros de esa mesa redonda y del público que nos está escuchando. La cuestión es que, bueno, mm, dejadme que me aleje un poquito de la pregunta y haga una reflexión un poco más macro o incluso conceptual, ¿no? ¿Dónde está Europa en este momento, en su lugar en el mundo, ¿no? Y la reflexión, vamos, podríamos estar horas hablando del tema, pero teniendo en cuenta que hace pocos meses, un par de meses creo que fue, Draghi emitió su informe, recordar lo que Draghi dice, ¿no? Sustentó su dictamen de una Europa débil en el mundo sobre la necesidad de actuar en tres ámbitos, en tres pilares, ¿no? Productividad, incrementar productividad. Si veis el gráfico de evolución de productividad en Estados Unidos y Europa desde el año 2000 es terrorífico, digamos, ¿no? Una divergencia constante. Segundo, descarbonización. Tercero, resiliencia. ¿Qué hace Draghi para productividad? Se relaciona claramente con la pregunta que me hacías. Entonces, Draghi sustenta sus propuestas fundamentalmente en la tecnología, ¿no? Y creo que una respuesta rápida es que la industria europea debería continuar integrando tecnología de forma sistemática, y eso le permitiría, por un lado, ah, mejorar sus procesos productivos. En un momento se ha comentado
en las presentaciones iniciales, ¿no? Procesos productivos medio virtuales y medio físicos, ya no son únicamente físicos. La tecnología permite mejorar esos procesos, permite mejorar ah, el producto, y yo ahí haría una defensa de la necesidad de aumentar la I más D industrial en Europa en general, en nuestras empresas. Y por otra parte, por tanto, tecnología fundamental. Y por otra parte, cuando, por ejemplo, Draghi habla de descarbonización, descarbonización también es tecnología, entre otras responsabilidades, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Me refiero al hecho de que, por ejemplo, ¿no? Captación de CO2 en procesos productivos. No hay todavía la cadena de valor, la tecnología, las empresas que puedan hacer esa responsabilidad que va a existir dentro de poco, ¿no? Por tanto, Draghi dice, hay oportunidades, hay una obligación, pero también oportunidades, otra vez relacionadas con la tecnología. Y Europa, lo que debería hacer y lo que deberíamos apuntarnos todos es que para facilitar esa transición digital, esa incorporación de tecnología en nuestra industria, nuestras empresas, deberíamos estar más preocupados precisamente por crear e integrar tecnología y mucho menos por regular, ¿eh? Ya sabemos todos que Europa regula en exceso. Por tanto, tratar de mitigar la regulación. Esperemos que finalmente se constituya una comisión pronto y que esa comisión tome nota de lo que Draghi ha dicho y facilite la actividad tecnológica, la actividad empresarial, ¿no? Gracias, Pera, por tener una segunda opinión. Y Félix, ya que te cojo con el micrófono, ¿cuál es la opinión de empresario? Pues coincido, coincido totalmente. Además, iba a utilizar la misma fuente de inspiración, ¿no? Explica lo que está sucediendo ahora mismo en Europa, ¿no? Pues que muestra la próxima potencial o el peligro de irrelevancia de nuestras economías, ¿no? Comparado con lo que está sucediendo con los nuevos, con en la nueva globalización, ¿no? Pues habla del PIB, ¿no? Hemos dejado del 30% al 15% de nuestra aportación del PIB global, ¿no? O, por ejemplo, en términos de TIC, ¿no? Pues de las 100 empresas más potentes en términos de TIC, pues solo hay 4 europeas, y la primera es esta SAP y está en la posición 15, mal, ¿no? Y, y ahí se habla, pues efectivamente de acuerdo, la palabra clave es la autonomía estratégica abierta, ¿no? Esta palabra un poco horrible, que se traduce oye, somos europeos, somos abiertos, o sea, nuestro potencial reside no en crear barreras, ¿no? Y tal, ¿no? Sino en mantener una economía abierta. Tendremos que construir fortalezas en ciertos aspectos y en otros continuar colaborando, ¿no? Entonces, en el sector, bueno, la visión es que hay dos grandes cambios, ¿no? También está bueno en él, y una palanca fundamental. En los dos grandes cambios, básicamente es la doble transición digital verde, ¿no? Y la transición digital gira al hilo de la innovación, ¿no? Pues el déficit tan importante que tenemos, ¿no? En este sentido y sobre todo la incorporación de los nuevos modelos relativos al dato, ¿no? Por ejemplo, hay un número que dice la economía del dato, supuestamente, es la Unión Europea, moverá 800.000 millones de euros en los próximos años, lo cual es una cantidad pasmosa, ¿no? Y luego, en términos de la verde, de la transición verde, ¿no? Pues ahí tenemos también muy bien definido la transición, la descarbonización, ¿no? Como el elemento fundamental. Sobre todo lo que decía Draghi, ¿no? Es el tema de la reducción de los costes energéticos, lo cual es importante para la industria, ¿no? Eso es un factor muy limitante, ¿no? Hay por ahí números, dice que la mitad de las empresas consideran que los costes energéticos es un factor crítico a la hora de acelerar sus procesos, ¿no? Y luego está la oportunidad, no podemos desdeñar de las energías limpias, de las cleantech, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en Europa tenemos, en materia de patentes, ¿no? Por ejemplo, en la de los combustibles bajo de carbono, ostentamos el 60% de los combustibles, de las patentes sobre este tipo de combustibles. Entonces, yo creo que alrededor de ahí hay una oportunidad, la electrificación. Por ejemplo, tenemos ahí en Cataluña, pues toda el ONSEAD, ¿no?
todo el reto, ¿no? Y relevantísimo, ¿no? De convertir el hub y el coche eléctrico bueno, hacer de esta región una zona relevante, ¿no? En el mundo, ¿no? Y hay un reto, hay un clave se mide en eso, es productividad, ¿no? Y escala. ¿Cómo, cómo escalan nuestras empresas, ¿no? Nuestras industrias, ¿no? Entonces, hay un numerito que me parece un poco salvaje, según Draghi, que dice que es necesario en los próximos años inversiones anuales de 700.000 millones Es que yo a veces lo pienso, ¿de dónde, de dónde va a salir ese dinero? No sé, yo no sé y entonces dice que va a salir de la colaboración público-privada, de los IPCI estos famosos, ¿no? No sé, y de los PERTE, no sé muy bien. Yo creo que la inversión privada va a ser muy relevante y esto es un factor, creo, muy diferencial para conseguir ser líderes en estas tecnologías donde ahora mismo los chinos nos llevan el adelanto y donde el dato y donde la inteligencia artificial pues es un factor crítico. Había por ahí un número que dice en el 2023 Estados Unidos invirtió 23.000 millones de dólares en IA generativa, básicamente entrenando estos modelos LLMs, ¿no? Frente a 3.000 aproximadamente de la Unión Europea. O sea, ridículo, ¿no? Y bueno, en fin, para no enrollar más, o sea, hay un factor, y para finalizar, es el término del mercado único, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que también lo has mencionado muy bien, ¿no? El aspecto tenemos que ir hacia una regulación que sea mucho más coordinada, ¿no? Y menos fragmentada, ¿no? O sea, la clave, si queremos ser alguien como industria, por aparte de esta inversión y desarrollo de estas, para si desarrollamos inteligencia artificial, esta solo florecerá como empresa privada si tiene un marco, un espacio común donde sea rentable. Y esto en los actuales espacios nacionales, ¿no? Pues es claramente imposible. Tenemos que trascender a un único mercado europeo. No me enrollo. Perfecto, pues muchísimas gracias y han quedado cositas muy claras. Primero hay que incidir más en tecnología y menos en regulación, algo que habitualmente hacemos al revés y hay una gran oportunidad. Hemos hablado de descarbonización, de sostenibilidad y al final de mucha tecnología, pero una de las tecnologías que nos ocupa hoy es la inteligencia artificial. Y dentro de la inteligencia artificial sí que me gustaría preguntar a los otros tres miembros de la mesa que no os he olvidado, ¿vale? Pero sí que, ¿qué aplicaciones de inteligencia artificial veis más prometedoras y sobre todo qué casos de uso? Porque muchas veces cometemos el error de significar la tecnología, si cabe, llevarla a un nivel tan superior que para la gente es difícil ver esos casos de uso reales, hacia dónde lo llevamos y cuáles son esos casos prometedores. Entonces, si queremos, empezando por Jaume o como queráis. Bueno, primero de todo agradecer la oportunidad de estar en esta mesa con este nivel de ponentes y de facilitador. Y me presento, SITEP, ¿vale? Soy Ángel Moreu, 30 años en una empresa que se llama IBM, que se extinguió en dos, en IBM y en Kyndryl, y decidí dar un paso adelante, personalmente emprender un proyecto muy distinto, que es estar en la industria y en la pyme. Realmente es alucinante el cambio y la diferente perspectiva que te da a todo lo que es la aplicabilidad de la tecnología. O sea, que cada día hay que abrir la empresa, levantarla, pagar las nóminas, que más va al día, 3 horas similar, ¿no? Con otro tamaño distinto, porque Admetie pues, tiene un crecimiento exponencial y es una empresa que yo admiro. Muchísimas gracias por estar aquí a mi lado. Y sobre todo porque, aparte de abrir la empresa, levantar la nómina, tienes que estar constantemente reinventándote, ¿no? Yo creo que aquí tenemos todos un poquito el deber, ¿no? de aportar nuestro grano de arena. Por supuesto, una empresa, una pyme innovadora en España que se dedica a hacer sistemas GIS y drones españoles, tiene un reto porque no lo sabe ni Dios, o sea, ni el pato sabe quién es ni qué hacemos. Pero sí estamos en proyectos detrás de Telefónica, por ejemplo, proyectos de protección civil, defensa y seguridad, tanto en Cataluña como en el resto del territorio. Y en estos momentos hay una parte muy relevante que es el creértelo. Es decir, oye, yo tengo mi tamaño, sé dónde estoy,
cómo estoy, pero soy parte de una industria, soy parte del tejido empresarial más relevante y que hace distinto la forma y la forma de trabajar actual. Y por tanto, considero que tenemos ese deber con la sociedad de coger la tecnología y aterrizarla. No me vale cualquier cosa, yo soy súper mega pragmática. A mí cualquier cosa que va más allá de un año es imposible liderarlo, porque es que es el dinero el que tengo que repartir entre los empleados y por tanto es el dinero que nuestro director general tiene que decidir si se lo queda a él o lo reinvierte. Gracias a Dios tenemos esa capacidad de tener una empresa liderada por un ingeniero, es una empresa constituida de ingenieros, y de estas hay miles de empresas. Y si miramos a Europa hay muchos más miles, no sé si llegamos a millones, ¿no? Pero en ese aspecto el cambio lo tiene que liderar tanto la gran empresa como las instituciones, y por tanto ahí estoy totalmente de acuerdo en la regulación. O sea, ¿sabes lo que es volar un dron en Valencia, cuando hay una dana, cuando hay un sitio de emergencia, que tienes que ir escoltada detrás de la Guardia Civil, y la Guardia Civil no tenía los permisos porque los habíamos tenido que sacar nosotros, personalmente, desde el día que hubo la emergencia? Nosotros significa la empresa, SITEP es el que tuvo que pedir la autorización de vuelo. Entonces, es que ni en circunstancias extremas tenemos la capacidad de que la regulación baje, porque no existe, no está contemplado ese caso de uso no existía, no estaba contemplado. Pero sí que el uso de la tecnología nos ha permitido hacer, pues, dar un valor diferencial a la sociedad. Entonces, como empresas, por supuesto, hemos de dar cabida a la tecnología. Eso es que yo para mí o sea, no hay cuestión, nadie se plantea no poner inteligencia artificial. Lo que pasa que sí que nos planteamos es con qué coste, qué valor añadido y qué aportas a la sociedad. Y esas preguntas son innatas. Y una de las bases para mí fundamentales, y cierro aquí mi introducción, es, después de haber sido proveedor de tecnología, de poner, como digo yo, los mantras, ¿no? Ahora llevamos blockchain, ahora está de moda cloud, ahora vamos a poner IA, ahora estamos de moda IA generativa, ahora la siguiente va a ser em, IA cognitiva. Está fenomenal, para eso están los grandes, que tiren del carro, pero luego nuestro deber como industria es aterrizarlo a dar valor real a la sociedad. Y en eso es lo que nosotros trabajamos solo por casos de uso. Me preguntan, ¿tú en qué te diferencias de una multinacional? Pues que entiendo lo que otra empresa necesita de mí o un territorio tan importante. Pues tenemos un contrato muy importante para la Generalitat y nuestros clientes son todos los departamentos. Y nuestra obsesión es un único modelo de datos y un único modelo de datos recogiendo de todas las fuentes relevantes que existan, sean públicas o sean privadas, y explotarlas de forma coherente para los diferentes casos de uso. Yo no puedo dar la misma solución a Bombers que a Mossos. Imposible. O sea, perdona, ¿eh? Imposible. Entonces, sí que es relevante que para que haya un buen uso y una buena transformación digital, hay una cosa que es fundamental, el dato. Y cualquier dato vale siempre y cuando esté gestionado y gobernado de forma de la mejor forma posible, que a veces no es la perfecta, pero es la mejor forma posible. Y por tanto, para que haya transformación digital, haya un buen uso de la inteligencia artificial, para mí la piedra angular se llama el dato, y el dato, si fuéramos capaces de trabajar mucho más en un entorno colaborativo, en un entorno que yo confío en mis hijos, que van a traer la disrupción en la forma de colaborar y de trabajar, entonces yo creo que realmente podemos hacer que las políticas macro, como estás hablando perfectamente, los estados, los gobiernos soporten esa diferenciación que tenemos como Europa, de esa capilaridad, porque estamos al lado de la sociedad, somos sociedad y estamos, o sea, no hay milla, no hay espacio. Yo para mí eso fue, en vez de trabajar en el Monopoly, que era el edificio flagship de IBM en Santa Hortensia, o en Armonk, de repente he pasado a trabajar en la calle y de repente a descubrir que, que yo soy proveedora de soluciones que marcan diferencia en la sociedad de forma inmediata. Y eso yo creo que es una gran ventaja, pero un gran eje de responsabilidad. Por tanto, trabajamos solo con casos de uso y siempre muy cerca, entendiendo qué es lo que necesita la sociedad y, por tanto, cómo se articula esa necesidad a través de qué otras empresas, de qué organismos o de qué departamentos. Vale.
Bueno, pues casos de uso. Nosotros como empresa que estamos en el territorio, porque es titular del tema de hoy, estamos en Lleida, ¿no? Una parte que hacemos es la robótica social. La robótica social, eh, a nivel de inteligencia artificial, vemos un caso de uso muy importante, que es la interacción robot y las personas. ¿eh? Ahí es cómo mejorar la comunicación con estas personas, que a veces tienen dificultad en hablar, tienen dificultades en diferentes aspectos, y ahí tenemos un caso de uso y en la empresa lo estamos utilizando día a día, ¿no? Eh, no solo para la persona que tiene la necesidad, sino para los profesionales que cada día están trabajando cuidando a estas personas, tanto en el ámbito social como sanitario. Ahí la IA pueden ver pues, patrones de comportamiento, temas predictivos, ver que, ojo, que esta persona está entrando en problemas cognitivos, ya no puede estar sola, en temas de salud. Cuidado que se le están disparando unos indicadores y esos indicadores, lo que decimos nosotros siempre, prevención. No queremos que las personas sean pacientes en el ámbito de salud. ¿Por qué? Mientras están en su casa o hacen su actividad normal, pues no hay problema. El momento que es paciente genera un coste a la administración brutal. Y ya no os digo que si no controlamos la persona, llega a entrar a urgencias, que eso se desmadra. O sea, prevenir un ictus es brutal para la persona, calidad de vida para la persona, y luego también en el aspecto de costes de la administración. Eh, mayores de 65 años, cada vez más. Personas con dependencia, cada vez más. Pues el baby boom, eh, bueno, la pirámide de edad, pues ahí los sistemas se están saturando. Entonces, caso de uso de inteligencia artificial, tanto en ámbito social como en ámbito sanitario, para poder prevenir, ¿vale? Reducir costes. A mí siempre me dicen, la tecnología es cara. No, analicemos qué nos vamos a ahorrar, analicemos qué calidad vamos a tener los ciudadanos y seguro que eso es barato, ¿vale? Un poquito por poner antes, Daniel, por meter algún tema más, porque estamos viendo estos temas muy, muy interesantes y lo decías, la tecnología de per se es cara. La tecnología aplicada a un caso de uso con una finalidad y bien aplicada puede tener su retorno muy, muy rápido. Pero hay otro tema muy relacionado con la inteligencia artificial y con las nuevas tecnologías, que es la ciberseguridad. Y todos hemos vivido un gran cambio en las empresas, donde del C-level, donde estaba el CEO, el CFO, ahora tenemos al CIO, al CYSO y todos los cargos a nivel de sostenibilidad y a tecnología de información. Entonces, a nivel de ciberseguridad, ¿qué relación ves entre estos casos de inteligencia artificial, el ciber, la formación, la regulación que nos está llegando y cómo relacionar todos estos temas? ¿Es un gran bloqueo o es una gran oportunidad? Qué pregunta más complicada. Yo creo que ambas, ¿no? Todo lo que es la parte de inteligencia artificial, de manera, digamos, por fuerza, tenemos que asociarlo directamente a los datos, ¿no? O sea, nosotros tenemos, em, bueno, una fuerte creencia en el dato como fuente de toma de decisiones y evidentemente tenemos que asegurarnos que los datos están bien organizados, ¿no? Sabemos que evolucionamos muy deprisa, que por supuesto nuestro dato no es perfecto, porque es que además siempre tenemos un nuevo dato que incorporar en el proceso, ¿no? Em, y esto lo que hace al final nuestra fuente de datos, ¿no? Lo que se llama el data lake hoy, se convierte en un pilar, digamos, clave para tomar las decisiones en tiempo y forma, para la operación diaria de nuestra compañía y para decisiones futuras en cuanto a proyectos que puedan transformar nuestra manera de trabajar, ¿no? Claro, en el momento que tú tienes esa fuente de información y que tú consideras muy valiosa en tu casa, pues evidentemente tienes como los mecanismos para que esa información no se te corrompa, no se te escape, ¿no? Y por lo tanto llega todo lo que es la parte de ciberseguridad.
Nosotros en este caso sabemos, porque esto es así, ¿no? Que la ciberseguridad, la fuente más crítica o el eslabón más débil o el vector más débil de toda esta este ecosistema, si queréis llamarlo, son las personas, ¿no? Entonces tenemos ahí un modelo de gobernanza que está en continua revisión y sobre todo necesitamos educar y concienciar a nuestros miembros de equipos que tienen acceso a esos datos en el buen uso y sobre todo en intentar pues, no hacer que nada pueda perjudicar el buen funcionamiento de la compañía en ese sentido, ¿no? Nosotros tenemos un añadido y déjame que ya pues, he entrado en el proceso. Nosotros tenemos una casuística que no la tiene mucha gente al final. Nosotros somos integrados verticalmente, ¿no? Pues la integración vertical para nosotros es una ventaja porque tenemos una visión end-to-end, ¿no? De todo lo que es el proceso desde la producción hasta la venta del producto bueno, que se produce, ¿no? La dificultad que nosotros vemos es que al final, cuando tú tienes una cadena, al final, por leyes de productivas, al final tiene siempre el cuello de botella, ¿no? Siempre hay un cuello de botella en todo un proceso productivo, ¿no? Independientemente de que lo que hagas con ese cuello de botella se va trasladando a otro momento de la cadena, ¿no? En el caso de la digitalización, nosotros vemos una dificultad en la cual la administración pública tiene un papel muy importante, ¿no? Que es el de ayudar a esos pequeños productores a digitalizarse, que es un sector que está muy poco digitalizado y que necesita esa ayuda para ser más productivos, ¿no? Y sobre todo para tomar mejores decisiones, ¿no? Al final, comemos todos cada día, tenemos esa manía, ¿no? Y entonces necesitamos poder hacer llegar con el mínimo desperdicio posible ese producto que se produce en el campo a las tiendas, ¿no? Para nosotros el dato es fundamental, ¿no? En todos los elementos, todos los eslabones de la cadena, para tener ese control, no solo por cuestiones de eficiencia, sino también lo voy a llamar sostenibilidad, aunque es descarbonización quizá, ¿no? Porque al final produces lo mismo con menos emisiones, lo cual es algo quizá positivo siempre positivo, ¿no? Y luego es digamos, ese gap que tenemos que conseguir que se supere, que es el de la digitalización de ese sector que está menos digitalizado porque es el que al final nos va a dar de comer, ¿no? Al final del día. Entonces, déjame que haga ese pequeño paréntesis porque pienso que para mí es muy importante que se visibilice esa necesidad, ¿no? Totalmente de acuerdo y de hecho era una de las preguntas que tenía planteadas. Se hablaba mucho en el concepto de Smart Cities hace años de la P al cubo, ¿no? La colaboración pública-privada. A mí me gusta ver cómo la P a la quinta potencia. Y faltan los lugares, ¿vale? Las fábricas, los edificios y faltan las personas, que finalmente es a las que tiene que llegar la tecnología. Entonces, ¿cómo veis que puede mejorar esa colaboración, ese P a la quinta potencia? Porque se habla mucho de reglamentación, de cómo impulsar la tecnología, pero hay que sí me gustaría que nos dierais unos inputs de cómo poder mejorar en esta vía. Ah, bueno, hay quien dice que los gobiernos, siguiendo ese, ese modelo que tú has establecido en tu pregunta, hay quien dice, economistas que dicen que actualmente los gobiernos ya no vigilan la economía, sino que están acompañando a los actores de la economía y son un actor más, ¿eh? Y por tanto, digamos, esa colaboración público-privada ya manifiestamente, digamos, como pilar conceptual del modelo económico actual, ¿no? Bueno, los gobiernos tienen un papel. Yo antes abogaba por menos regulación, pero efectivamente tienen una responsabilidad en determinados momentos que es regular. Ah, por otra parte, hay algo que debemos recordar. Yo he visto a algunos responsables de centros de investigación catalanes hoy en estas jornadas el soporte a grupos de investigación para que eh, lejos del mercado, pero para el futuro puedan desarrollar investigación en distintos ámbitos, ¿no? En tercer lugar, proveer herramientas directas para las empresas. Dejadme que aquí haga referencia, ya que estamos en una mesa sobre industria, ¿no? Al Pacto por la Industria, ¿no? Firmado inicialmente el primero de todos a mediados de 2017, periodo 17-20. Siguiente pacto 22-25, se acaba, por tanto, dentro de un año. Estamos ya trabajando en la siguiente edición, 26-30. El pacto vigente abarca a 10 departamentos de la Generalitat, son 3.300 millones de euros, 152 medidas
en 5 ámbitos, 17 subámbitos. Por poner un ejemplo, el ámbito de innovación, tecnología, industria 4.0, internacionalización, tiene un presupuesto para este periodo de 1.000 millones, casi 40 medidas, ¿no? Una de ellas, ¿no? El Digital Innovation Hub, eh, una comunidad eh, de proveedores que aporta servicios a las empresas, entre otros aspectos, por ejemplo, ciberseguridad. Y hablando de ciberseguridad, por supuesto, el rol público aquí se ha visto y se ha puesto de manifiesto en estas jornadas la Agencia de Ciberseguridad, que está aquí, pero no únicamente aquí, comunidades autónomas, Europa, etcétera. ¿Qué es lo que hace una agencia de este tipo? Bueno, define pautas, crea ecosistema, aporta servicios directos a la empresa, por tanto la empresa puede acudir ahí, pero por otra parte yo remarco también ese papel, ¿no?, de homogeneizador, en el sentido de que busca y interlocuta con los estamentos y digamos, los ministerios, y acaba concretando colaboraciones. También tiene un proyecto, colaboración con Galicia, con Valencia o también con Europa, ¿no? Por tanto, bueno, ese es un resumen de lo que puede hacer un gobierno para tratar de dinamizar en general la tecnología en el mundo industrial y en particular ciberseguridad. Perfecto. Me gustaría seguir con la perspectiva de la empresa privada, y aquí tenemos grandes empresas y pymes. Entonces, a ver quién quiere animarse. Continuar. Bueno, hablando como pyme, y cogiendo lo que estaba comentando, hablábamos de regulación, pero yo creo que también hay que añadir una cosa que es facilitar. O sea, la regulación posiblemente nos venga muchas veces de Europa y poca cosa podamos hacer, pero sí que cualquier actividad que quiera hacer una empresa es un drama. Los tiempos, y eso hace que las empresas de aquí no seamos competitivos. Es igual Cataluña, España, ¿no? Incluso Europa, ¿no? Es facilitar, ¿no? Otra cosa es, como pyme, el hacer innovación. Es complejo porque el tamaño de las empresas de aquí son muy pequeñas y eso tampoco ayuda. Aquí también, desde la administración, se debería de trabajar en hacer crecer estas empresas, estas pymes, ¿no? Tú comparas el tamaño de la pyme de aquí respecto a Alemania, aunque ahora no es un buen momento para hacer la comparativa, ¿no? Pero el tamaño es importante para sobre todo el tema de innovación. Y como ya se ha comentado aquí, es muy importante la innovación aplicada. O sea, se hace la investigación en las universidades tendrían que transferir ese conocimiento y se convirtiera en innovación en las empresas. Lo que pasa que esto es un tema que también hay que trabajarlo porque, por desgracia, en las universidades la forma de promocionar el personal, los investigadores, es por publicaciones. Y bueno, podemos decir, estamos muy bien de publicaciones, pero ¿cómo estamos de patentes? ¿Cómo estamos de transferencia de conocimiento? Eso es importante, ¿no? Porque Cataluña, España, Europa tiene que crecer en tener producto para venderlo a los chinos y venderlo a Estados Unidos. Si no trabajamos en temas de innovación y sobre todo innovación aplicada, es difícil. Entonces, como pyme, la dificultad que hay en hacer esta innovación. A mí me gustaría añadir que, aparte de la dificultad que hay el, mm, de hacer esta innovación aplicada, pero tenemos un reto como sociedad y como empresa y como gobierno de retener el talento que nos permita hacer esa innovación. Porque tenemos investigadores punteros, tenemos empresas pequeñas, medianas y grandes, punteras, que hacen cosas diferenciales, pero muchas veces nos cuesta el retener el talento y muchas veces nos cuesta por el tamaño. Porque si el tamaño de la empresa es muy pequeña, es muy difícil darle una carrera profesional a alguien que tenga talento. Por tanto, yo abogo muchísimo a ese entorno, la colaboración público-privada, que se ha centrado mucho en cómo mover dinero público al ámbito privado. Yo abogo muchísimo en facilitar cada vez más colaboración de las pequeñas y las grandes. Cada vez que los PERTEs cada vez van más a esta línea. Nosotros hemos levantado un par de proyectos con fondos europeos, también con CEDETIS, y es fundamental ese engranaje, el poder trabajar un Telefónica con una empresa como SITEP
O está aquí Josep Ramón, ¿no? SIR, que está trabajando en un proyecto diferencial en el tema de datos con el Departamento de Salud, ¿no? Entre otras áreas y justo en el área crítica de la transformación y de cómo sacar el valor del dato a través de la inteligencia artificial y cómo conseguir esa homogeneización. Y entonces yo creo que un poco la cultura que tenemos de butigués, que digo yo, ¿no? O sea, yo no voy a hablar con este que vete a saber si en algún día se le ocurre hacer un mapa y poner un dato de un dron de dónde está su supermercado más chulo del mundo mundial. En vez de pensar en colaborar, buscamos muchas veces en cómo yo me diferencio. Y yo creo que muchas veces el espíritu este colaborativo, de una forma diferente de trabajar, ha de venir propuesto por nosotros como pymes, pero sobre todo para alcanzar esa masa crítica, que a lo mejor no la puedes alcanzar por ti solo, pero sí que con colaboración de 3 o 4, de repente te salen proyectos súper preciosos y donde estás reteniendo el talento, estás utilizando universidades y estás creando casos de uso pragmáticos donde la tecnología marca un diferencial. Yo creo que eso es una responsabilidad que no podemos, o sea, no existe, o sea, que me lo arregle el gobierno. El gobierno va a poner lo que pueda poner, pero es que nosotros hemos de tomar también ese stick, es decir, vamos a hacer las cosas de forma diferencial. Yo creo muchísimo en la colaboración, en los mecanismos de co-creación y por tanto creo que eso es un diferencial que como industria, como sector industrial, es importantísimo. Importantísimo cambiar la forma tradicional de hacer las cosas. Totalmente de acuerdo. Pera mencionaba al inicio de esta mesa redonda la palabra cadena de valor. Hay una palabra que no ha salido y es ecosistema. Y la única forma de abordar los proyectos en una forma común es este ecosistema. Has dicho retención de talento. Yo en mi otro cargo represento a una gran empresa y diré que la retención de talento también es un reto para la gran empresa. Claro. Con lo cual creo que es un reto para todos. Captación, retención, tener los perfiles adecuados. Y hemos hablado de que la tecnología al final va de personas, de aterrizarlos. Entonces, en esta gama que no es fácil, pero a nivel de captación, de retención, de formación de las nuevas personas, incluso de riesgo de que estas nuevas personas no sepan lo que están haciendo ante la gestión de los datos y posibles penalizaciones que lleguen, que empieza a sonar aquí, que tenéis que aportar en este tema, porque creo que es el tema más importante. Al final la tecnología tiene que estar dirigida a las personas. Valiente. Toma a ver, el reto, por ejemplo, de aquí a 2030 va a haber 12 millones de transiciones en Europa de puestos de trabajo. O sea, es el punto crítico, ¿no? Por ejemplo, otro número estaba por ahí, era básicamente el 70% de las empresas tienen dificultades, las grandes y las pequeñas, todas, ¿no? De contratar. De encontrar sobre todo perfiles, yo creo, porque ahora los perfiles que se buscan, o sea, contratar, pues, gente hay, entre comillas, ¿no? Pero se buscan los perfiles adecuados son perfiles TI, perfiles TIC, perfiles, no, o sea, no programadores per se, sino esos nuevos perfiles estamos ahora que son necesarios, ¿no? Em, en mm, las grandes empresas tienen una responsabilidad enorme, ¿no? Eh, pues es, como la industria fuente generadora de empleo estable, ¿no? A largo tiempo, ¿no? Y, y lo que tú decías, ¿no? Son como los núcleos, ¿no? Donde permitimos que colaboren, ¿no? O sea, son como alrededor de nosotros, ¿no? Se genera mucho, en la palabra ecosistema, ¿no? Se genera muchas nuevas oportunidades, ¿no? O sea, nosotros tenemos somos relevantes a la hora de invertir. Eso sí, es decir, sí, es decir, no podemos permitirnos, ¿no? Porque es lógico, ¿no? Una empresa como la pequeñita, ¿no? PYME llega y tiene unos objetivos, pues, muy interesantes y acotados a sus capacidades financieras, jolín, ¿no? Pero los que mueven la aguja son las grandes compañías de este país. Entonces, lo que pasa es que para que esto suceda, tiene que tener un entorno competitivo que les favorezca. Pues sería, o sea, no sé, para invertir hay que ganar dinero, es como lo del retorno del capital. Mis jefes que son como muy tacañones, ¿no? Están deseando que invirtamos dinero, pero
Ujú, eso es, constantemente pues exigen un retorno con sentido, ¿no? Yo ahí es donde veo en los escenarios son bastante complicados. Yo soy positivo, ¿vale? Porque yo creo la ventaja que tiene mira, Europa tiene un problema enorme y es que no genera tecnología. No ha generado. Hemos perdido yo hice lo de Teleco y he visto cómo las mayores fabricantes de tecnología se han ido. O sea, nos queda Ericsson y Nokia y poco más. Los grandes hiperescalares nos da la risa, ¿no? Están, ¿sabes? O sea, es muy grave. Eso es un problema muy grave, ¿no? O sea, somos muy sofisticados consumiendo tecnología, Europa, nuestro país, nuestra sociedad, ¿no? Nuestras regiones, muy sofisticadas, y quizás ahí tienen, ese es nuestro punto fuerte, ¿no? En esa sofisticación de consumo, ¿vale? A corto plazo, tanto la administración pública como individuos, ¿no? Pero tenemos que saber aprovecharlo. Y las oportunidades, yo creo que se nos están cortando en el tiempo, ¿no? Y por eso yo creo pero una cosa en la que podemos todavía competir, no hay, porque todavía es momento de competir, es en aprovechar los datos de nuestros negocios. O sea, en las empresas europeas siguen siendo potentes. O sea, aún a pesar de lo que he dicho antes, pues tú te vas y a nivel global, ¿no? Hay, por ejemplo, a nivel mundial hay una gran cantidad de inversión que sale fuera de Europa a otras latitudes. Pues joder, esa se puede redirigir a nuestras propias empresas. Hay dinero y hay empresas potentes. ¿Y dónde está la oportunidad? Pues en saber explotar ese dato. O sea, el dato es momento en los próximos años de mirarnos el interior, las grandes, sobre todo las grandes, porque yo creo que es donde hay mayor dato ocioso, ¿no? Y a empezar a crear en lo que tú decías, ese ecosistema de colaboración. O sea, la clave va a ser en cómo intercambiemos el dato entre unos y otros. O sea, de aquí para allá, las petroleras en todo su ecosistema, ¿no? Las empresas del sector agroalimentario, donde somos líderes, cómo reaccionan desde el sector primario hasta que entregan el dato en el punto de venta, en esos modelos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay unas palabras, hay unas líneas muy interesantes, que quiero dejar, y ya no quiero enrollarme más, que serían los espacios de datos, ¿vale? No sé, imagino, es lo que está promoviendo ahora mismo Europa para, de forma soberana, de forma segura, de forma gobernada, ¿no? Estas diferentes organizaciones puedan comunicarse, ¿no? ¿Vale? Eso es como lo que va por encima, ¿no? Con independencia de la tecnología que pongamos y además interoperables. O sea, tenemos que conseguir hablarnos todos los unos con los otros. Daniel, que te Estoy, veía preparado desde hace sí, tiempo sí, ya. estoy aprendiendo mucho de esta mesa, ¿eh? Tengo que decir. Me gusta el tener esa doble perspectiva de empresa grande, ¿no? Proveedora de servicios y empresa final, quizá más, digamos, de consumo en general, ¿no? El público en general. Es verdad que yo considero que nosotros como pymes, que damos servicio a la ciudadanía, pues tenemos una ventaja, que es que tenemos el dato sobre qué hacen nuestros consumidores, ¿no? Y es un volumen muy alto al final de información que puede ser muy útil para nosotros, ¿no? Y es de consumo inmediato, sobre todo de consumo inmediato, ¿no? O sea, la información que yo genero hoy me sirve para tomar decisiones para mañana, ¿no? Y eso para nosotros es fundamental, porque de hecho nosotros pues, lo que intentamos es proporcionar fruta y verdura acabada de recoger, ¿no? Entonces, si yo sé lo que van a consumir mañana, pues me voy a preocupar de tener quizá un poquito más, pero bueno, que no deje ningún cliente sin su producto, ¿no? Y para nosotros es fundamental. Con respecto al talento, ¿no? Que es un tema que lo que estabas hablando, ¿no? Cuando tú estás trabajando en una empresa de dimensiones como la nuestra, ¿no? Que es, y sobre todo que es empresa final y que estamos muy cerca del negocio, pues a mí me gusta más trabajar en el desarrollo del talento que en la captación del talento, ¿no? Porque conocer el negocio es fundamental para la toma de decisiones sobre la tecnología que vamos a tener que aplicar, ¿no? Entonces, yo siempre le digo al equipo que al final no tienen que ser expertos en redes o expertos en data science, tienen que ser expertos en seleccionar la mejor tecnología para el negocio que estamos operando, ¿no? Y al final, pues evidentemente, pues tenemos partners muy potentes que nos ayudan también o sea, que ya son especialistas en la tecnología que nos pueden ayudar pues a llenar ese gap que a nosotros nos falta porque no conocemos la tecnología en detalle, ¿no? Entonces,
yo creo que aquí tenemos una oportunidad. Creo que evidentemente no todo es dependencia ni de administraciones públicas, ni de nadie más, ni de partners grandes, ¿no? A lo que tenemos que hacer, o sea, si miramos atrás, ¿no? Hace 25 años, ¿quién nos iba a imaginar que podíamos montar todo un data center en la nube, ¿eh? O sea, y en el tiempo que podemos hacerlo hoy y escalarlo como lo podemos hacer en caso de necesidad, que estoy en 15 minutos, si tengo algún problema, algún servidor, paro el servidor y en 15 minutos lo tengo escalado y puedo seguir operando, ¿eh? Me parece una barbaridad como modelo, ¿no? En cuanto a operación de lo que es la tecnología. Lo que viene con la IA, y ya termino, es, desde mi punto de vista, hablamos del 2030, 12 millones digamos, de cambios en lo que es el modelo profesional de la IA, ¿no? Bueno, yo voy a hacer me voy a atrever, ¿no? Y voy a afirmar que para mí el profesional de la IA no va a ser necesariamente un profesional tecnológico, sino va a ser un gran experto en el negocio que va a saber qué preguntar y cómo, digamos, interactuar con la IA, ¿no? Mi gran preocupación aquí es que si no andamos con ojo, vamos a tener datos generados que no son reales, ¿no? Y por lo tanto puedes llegar a tener un cierto grado de confusión con respecto a lo que está pasando en tu negocio. Entonces, para mí es muy importante mantener esa diferencia entre lo que es la parte operativa, que va orientada a eficiencia, a agilidad, etcétera, etcétera, de la parte innovadora, transformadora, que nos va a permitir generar nuevos modelos, nuevas oportunidades, etcétera, etcétera. Pero la parte de tecnología yo creo que igual la gente no se está dando cuenta, pero está abriendo toda esta tecnología a profesionales que hasta ahora no tenían acceso a algo tan potente, ¿no? Y por lo tanto, a los que estamos en IT, pues se nos abre otro problema competitivo, si quieres, ¿no? Otra problema, otra ventaja, según como lo mires. Yo creo que yo creo que es una ventaja siempre y cuando esté bien gestionado. Sí, clarísimo. Correcto. Desafortunadamente estamos llegando al final de esta mesa redonda y antes de daros paso para un deseo final, ¿vale? Voy a hacer una pequeña reflexión para que vosotros tengáis tiempo de pensar en ese minuto final de gloria, ¿vale? Para poder decir ese reto y ese deseo. Y se han tratado temas muy, muy interesantes, desde el impacto que tiene la inteligencia artificial, estos casos de uso, cómo trabajar a nivel de ciberseguridad, cómo trabajar a nivel de talento de las personas y cómo aterrizarlo, y que es la única manera de poder hacerlo. Y lamentablemente esta mesa redonda dura 55 minutos. Si le diéramos 7 horas, tendría todavía más temáticas y más temas a tratar, porque es algo apasionante y que veremos en los próximos años. Pero como tenemos el tiempo que tenemos limitado, pues lo que espero es que hayamos generado esa sensación de que podemos profundizar más, que podremos llegar más lejos y que tenemos que trabajar en ese modo de ecosistema. Y sin más, para despedirnos, si queréis un último statement como ese deseo que queréis hacer, si quieres empezamos por ti, Pera, y vamos. Sí, bueno, yo acabaría tal como más o menos he empezado, ¿no? Estamos en un continente que ha vivido fantásticamente bien, que ha sabido reflexionar muy bien sobre cómo debe ser la vida, pues que continuamos haciendo esa reflexión, pero que al mismo tiempo seamos uno de los grandes actores que están aportando soluciones a los grandes problemas a través de la tecnología. Bien, pues yo os diría que todos tenemos que estar trabajando ese ecosistema que estábamos hablando, la tecnología al servicio de las personas, ¿no? Y como el titular era territorio, eh, desde las grandes zonas urbanas es importante que se hable en el territorio, ¿eh? La tecnología tiene que estar presente desde el Pirineo a Terres del Ebre, en todos los lados. Y pensar que eso es muy importante, que esa tecnología esté ahí, hay que pensar en las personas que viven allí, porque es la forma de que la gente se quede en ese territorio y no tengamos un problema de despoblamiento que es grave y que nos puede generar más problemas. O sea, tecnología al servicio de las personas y pensar en territorio. Yo voy a tomar tu último punto porque creo que es importante creo que estamos ante una oportunidad de ayudar e impulsar realmente aquellos sectores que no están tan digitalizados, porque lo que lleva todo lo que es la IA y demás es la democratización de lo que es la tecnología a unos niveles que hasta ahora no habíamos visto.
Y nada, ojalá seamos capaces entre todos de poder impulsar y llevar a niveles de eficiencia, productividad y al fin y al cabo sostenibilidad de aquellos sectores que realmente son fundamentales para nuestra sociedad, como es el sector de la alimentación. ¿no? Una muy buena forma de cerrar. Y yo el deseo que tengo es que las nuevas generaciones, que nosotros, los que estamos hoy aquí trabajando en proyectos, en grande industria, en pequeña y mediana empresa, en innovación, en universidades, sepamos dejar un legado y un legado de que exija a las nuevas generaciones que están tomando el testigo de que tienen que trabajar de una forma colaborativa, que no es tan importante saber o no saber de tecnología, que hay que tener espíritu crítico y ese espíritu crítico no lo tienes solamente con tu cerebro, sino con la cantidad de cerebros que seas capaz de alinear, de trabajar de forma conjunta. Para mí sería que mis hijos sepan, al menos dos, ¿no? Sepan colaborar y aprender y tener ese espíritu crítico y que, por tanto, sepamos, ya sea con IA o sin IA, ya me da igual, pero sí que sepamos que la tecnología esté totalmente humanizada. A pesar de que han dicho que nos hemos de deshumanizar y aún estoy intentando digerir qué significa eso, pero sí, sí, desde mi punto de vista es que seamos capaces de que estas nuevas generaciones que se van a quedar en este mundo, nosotros en algún momento u otro, los baby boomers vamos a salir, tengan las herramientas y las capacidades de disfrutar, que eso lo tienen muy claro que han de disfrutar, pero que tengan las herramientas y capacidades de desarrollarse y de hacer de este mundo un mundo mejor en el que vivir. Ese sería mi sueño. Bueno, crítico, ya de modo así, ya termino. Es crítico una digitalización completa de las medianas y pequeñas empresas. Yo creo que las medianas tienen un papel relevante, son las que van a poder escalar, ¿eh? Y son las actualmente una empresa mediana está muy cerca del territorio y es la que conoce lo que sucede en realidad. Las grandes, yo creo que somos así como más flotantes, tal. Pero una mediana es esa en la que puede cambiar, torcer la cosa. El momento, nuestra oportunidad está allí y el camino es digitalizar. Pero en el sentido de usar el dato, como decís, un ecosistema, una visión de talento ampliado. Y eso es si queremos dentro de 20 años vivir mejor, es lo que creo que todos pretendemos, que nuestros hijos vivan mejor, etcétera, pues ese es el camino. Yo espero que crucemos, el Rubicón que crucemos. Muchísimas gracias a todos. O sea, como reflexión, ese modelo colaborativo, ese ecosistema, cómo avanzar y si consigues lo de tus hijos me interesa, luego lo compartimos, a ver. Pero ha sido un placer. Ha sido un placer compartir esta mesa redonda con vosotros y muchísimas gracias y un fuerte aplauso para todos.